Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es El Cuarto de Atrás. No olviden que además de estos cuentos que ustedes pueden oír en mi podcast El Cuarto de Atrás en Spreaker o en Spotify, también pueden ver todo mi contenido suscribiéndose de manera gratuita a mi canal de YouTube El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico, para que me encuentren más fácil. En El Cuarto de Atrás cada semana invitamos a un escritor y leemos 2 de sus escritos, cuentos, relatos cortos, ensayos, para conocer un poco más de la obra del escritor invitado. Esta semana hemos invitado a la escritora Kate Chopin. Ella es una escritora y traductora estadounidense nacida en el sur de Estados Unidos en 1850, quien escribió sobre todo historias cortas y novelas. Reconocida por su ingenio, su dedicación a la música y su oposición frontal en contra de la Iglesia, en particular en temas relacionados con cuestiones de género. Sus cuentos están impregnados de temas vinculados al sur, al racismo, al mestizaje y a los colores propios de Luisiana. Murió en 1904. El cuento que hoy vengo a leerles se llama El bebé de Desiree y dice así: Como hacía buen día, Madame Belmonte fue en su coche hasta la Brie a ver a Desiree y al bebé. Le hacía gracia pensar en Desiree con un hijo. ¡Qué cosas! Parecía que había sido ayer, cuando la propia Desiree era tan solo un bebé. Cuando Monsieur, cabalgando por la puerta de Belmont, la encontró allí en el suelo, dormida a la sombra del gran pilar de piedra. La pequeña se había despertado en los brazos de él y había empezado a llorar pidiendo a su papá. Era todo lo que sabía decir. Algunos pensaban que podía haber llegado hasta allí por su propia cuenta, porque ya había empezado a andar. La mayoría creía que la había abandonado a propósito un grupo de tejanos cuyo carromato, cubierto con lonas, había cruzado a última hora del día en el transbordador que tenía Cottonmouth justo debajo de la plantación. Con el tiempo, Madame Belmont abandonó toda especulación más allá de que Desiree había sido un regalo que la generosa providencia le había dado para que fuera la niña de sus ojos al ver que no tenía hijos propios. Porque se convirtió en una niña preciosa y educada, cariñosa y sincera, el ídolo de Belmont. No fue extraño que estando un día apoyada en el mismo pilar de piedra a cuya sombra la habían encontrado dormida 18 años antes, Armand Aubigny, al pasar por allí a caballo y verla, se enamorase de ella. Era así como se enamoraban los Aubigny, como si recibieran el disparo de un revólver. Lo extraño era que no la hubiera amado antes, porque la conocía desde que su padre lo trajo de París, teniendo él 8 años al morir allí su madre. La pasión que se despertó en él en aquel día, cuando la vio en la puerta, lo recorrió como una avalancha, o como un incendio que asola una pradera, o como cualquier cosa que avanza en línea recta sobre todo tipo de obstáculos. Monsieur Belmont entró en el terreno de lo práctico y quiso aclarar bien las cosas, es decir, el oscuro origen de la chica. Armand la miraba a los ojos y todo le daba igual. Le recordaron que la chica no tenía apellido. ¿Qué importaba un apellido si él podía darle uno de los más antiguos y honorables de Luisiana? Encargó la Corbeille de París y se contuvo con toda la paciencia de que fue capaz hasta que llegó. Entonces se casaron. Madame Belmont no había visto a Desiree ni al bebé en 4 semanas. Cuando llegó a la Brie, sintió un escalofrío al ver la casa, como le ocurría siempre. Era un lugar de aspecto triste que durante muchos años no había conocido la presencia de una señora, ya que Monsieur Aubigny había pasado en Francia su vida de casado y había enterrado allí a su mujer, que había amado siempre demasiado su tierra como para dejarla. El tejado era puntiagudo y negro como la capucha de un monje.
y sobresalía sobre las anchas galerías que rodeaban la casa de estuco amarillo. Unos robles grandes y solemnes crecían junto a ella, y sus largas ramas de hojas gruesas la cubrían de sombra como un paño mortuorio. Las normas del joven Aubigny eran estrictas también, y los negros que trabajaban para él habían olvidado la alegría que habían tenido mientras vivía el antiguo amo tan cordial e indulgente. La joven madre se iba recuperando poco a poco y estaba acostada, con suaves muselinas y lazos blancos, en un sofá. El bebé estaba a su lado, dormido junto a su pecho. La enfermera estaba sentada junto a la ventana, abanicándose. Madame Belmont inclinó su corpulenta figura sobre Désirée y le dio un beso, sujetándola por un instante con ternura en sus brazos. Luego se volvió al niño. «Este no es el niño», exclamó en tono sobresaltado. En aquella época era el francés el idioma que se hablaba en Belmont. «Sabía que te sorprendería», se rió Désirée al ver cómo ha crecido. «Este pequeño cochon de lait. Mira las piernas, mamá, y las manos y las uñas. Uñas de verdad. Sandrine se las ha cortado esta mañana. ¿A que sí, Sandrine?» La mujer inclinó con majestuosidad su cabeza, envuelta en un turbante. «Mais sí, madame. ¿Y cómo llora?», continuó Désirée. «Es ensordecedor». Armand lo oyó el otro día desde la cabaña de Les Blanches. Madame Belmont no había apartado ni un momento los ojos del niño. Lo tomó en brazos y caminó con él hasta la ventana, donde había más luz. Lo examinó de cerca. Luego miró con la misma intensidad a Sandrine, que había vuelto el rostro y contemplaba los campos. «Sí, el niño ha crecido, ha cambiado», dijo Madame Belmont, despacio, mientras lo dejaba de nuevo junto a su madre. «¿Qué dice Armand?». El rostro de Désirée irradió un brillo que era la felicidad misma. «Ah, Armand es el padre más orgulloso de la parroquia, creo, sobre todo porque es un niño y llevará su apellido, aunque él dice que no, que hubiera estado igual de feliz con una niña. Pero sé que no es verdad, sé que lo dice para complacerme». Y mamá, añadió, haciendo que Madame Belmont acercara su cabeza y hablándole en un susurro, «no ha castigado ni a uno solo desde que ha nacido el niño, ni siquiera a Negrilón, que hizo ver que se había quemado la pierna para librarse de ir a trabajar. Solo se rió y dijo que Negrilón era un auténtico granuja. Oh, mamá, estoy tan feliz que me da miedo». Lo que decía Désirée era cierto. El matrimonio y después el nacimiento del hijo habían atemperado de forma notable la naturaleza imperiosa y exigente de Armand Aubigny. Eso era lo que hacía tan feliz a la dulce Désirée, porque lo amaba desesperadamente. Cuando él fruncía el ceño, ella temblaba, pero lo amaba. Cuando él sonreía, ella no podía pedir mayor bendición a Dios. Pero el rostro moreno y atractivo de Armand no se había desfigurado apenas por los ceños fruncidos desde el día en que se enamoró de ella. Cuando el bebé tenía unos 3 meses, Désirée se despertó un día convencida de que había algo en el aire que amenazaba su paz. Al principio fue algo demasiado sutil como para poder definirlo. Había sido solo una sugerencia inquietante, una sombra de misterio entre los negros, visitas inesperadas de vecinos venidos de lejos sin motivo aparente. Luego, un cambio extraño, horrible en el comportamiento de su marido que ella no se atrevió a pedir que le explicara. Cuando le hablaba, era con ojos desconfiados, en los que parecía haberse apagado la vieja luz del amor. Se ausentaba de casa y cuando estaba allí, evitaba su presencia y la del niño, sin excusa alguna, y parecía que el mismo Satanás lo había de pronto poseído por la forma en que trataba a sus esclavos. Désirée se sentía tan desgraciada que quería morir. Estaba sentada en su habitación con su peignoir
una calurosa mañana, pasándose indolente los dedos por los mechones de aquella melena castaña y sedosa que le llegaba hasta los hombros. El niño, medio desnudo, dormía en su propia gran cama de caoba, que era como un trono suntuoso con su medio dosel de líneas satinadas. Uno de los pequeños cuarterones de la Blanche, medio desnudo también, estaba allí abanicando despacio al niño con un abanico de plumas de pavo real. Desirée se había quedado mirando al niño, ausente y triste, mientras se esforzaba por penetrar la amenazante niebla que sentía cada vez más cerca. Pasó los ojos del bebé al niño, que estaba a su lado, y luego al bebé de nuevo, una y otra vez. ¡Ay! Fue la exclamación que no pudo evitar, que no era consciente de haber pronunciado. La sangre se convirtió en hielo en sus venas y una humedad fría le recorrió el rostro. Trató de hablar con aquel muchacho cuarterón, pero no salió sonido alguna de su boca al principio. Cuando él oyó su nombre, levantó la vista y su señora señalaba hacia la puerta. Dejó a un lado aquel enorme y suave abanico y, obedientemente, se deslizó descalzo de puntillas por el suelo pulido. Ella permaneció inmóvil, con la mirada puesta en el niño y en su rostro la imagen misma del miedo. En ese momento entró su marido en la habitación y, sin fijarse en ella, se dirigió a una mesa y empezó a rebuscar entre los papeles que había encima. «Armand», lo llamó ella, en una voz que lo hubiera atravesado como un cuchillo de haber sido él humano. Pero él no hizo caso. «Armand», dijo ella de nuevo. Entonces se levantó y avanzó hacia él. «Armand», suplicó una vez más agarrándole el brazo. «Mira a nuestro hijo. ¿Qué significa esto? Dímelo». Él soltó con frialdad, pero sin violencia, los dedos de su brazo y le apartó de él. «Dime qué significa», gritó, desesperada. «Significa», respondió enseguida, «que el niño no es blanco. Significa que tú no eres blanca». Al comprender de pronto todo lo que aquella acusación significaba para ella, sintió el insólito impulso de negarlo. «Es mentira, no es verdad, soy blanca. Mira mi pelo, es castaño, y mis ojos son grises. Armand, tú sabes que son grises. Y tengo la piel clara», agarrándole la muñeca. «Mira mi mano, es más blanca que la tuya, Armand», rió, histérica. «Tan blanca como la de la Blanche», respondió con crueldad, y se fue dejándola sola con el niño. Cuando fue capaz de sujetar una pluma en la mano, envió una carta desesperada a Madame Valmont. «Madre, me dicen que no soy blanca. Armand me ha dicho que no soy blanca. Por amor de Dios, diles que no es verdad. Tú sabes que no es verdad. Me voy a morir, me quiero morir. No puedo ser tan desgraciada y seguir viviendo». La respuesta que obtuvo fue igual de breve. «Mi querida Desirée, ven a casa a Valmont. Ven con tu madre que te quiere. Ven con el niño». Cuando Desirée recibió la carta, se fue con ella al estudio de su marido y la dejó en el escritorio ante el cual él estaba sentado. Desirée parecía una estatua, muda, blanca, inmóvil después de ponerla allí. En silencio, él recorrió con los ojos las palabras. No dijo nada. «¿Debo irme, Armand?», preguntó ella en agónico suspense. «Sí, vete». «¿Quieres que me vaya?». «Sí, quiero que te vayas». Él creía que Dios Todopoderoso lo había tratado con crueldad e injusticia, y sentía, de algún modo, que le estaba pagando con la misma moneda al lanzar aquel puñal al alma de su esposa. Además, ya no la amaba, por el perjuicio inconsciente que había causado a su casa y a su apellido. Ella se giró como si le hubieran dado un golpe mortal y caminó despacio hacia la puerta esperando que la llamara. «Adiós, Armand», gimió. Él no respondió. Aquel fue su último puñetazo al destino.
Desiree fue a buscar al niño. Sandrine recorría la galería en sombra con él. Tomó al pequeño de los brazos de la niñera sin dar ninguna explicación y, bajando los escalones, empezó a alejarse bajo las ramas de los robles. Era una tarde de octubre. Se estaba poniendo el sol. Afuera en los campos quietos los negros recogían algodón. Desiree no se había cambiado el ligero vestido blanco ni las zapatillas que llevaba. No se había puesto sombrero y los rayos de sol arrancaban un brillo dorado a su cabello trenzado. No tomó la carretera ancha y frecuentada que llevaba a la lejana plantación de Valmont. Caminó por un campo desierto donde la maleza le arañó los pies tan suaves y envueltos en aquel delicado calzado, y dejó hecho jirones su frágil vestido. Desapareció entre los juncos y los sauces que crecían frondosos junto a las riberas del profundo y pantanoso Bayou, y no volvió nunca más. Algunas semanas después, se produjo una curiosa escena en la Brie. En el centro del patio bien barrido, había una gran hoguera. Armand Aubigny estaba sentado en el amplio vestíbulo desde donde podía ver el espectáculo, y era él el que entregaba a media docena de negros el material que mantenía vivo el fuego. Una elegante cuna de sauce con todos sus delicados detalles estaba en medio de la pira que se había alimentado antes con una valiosa loyette. Luego fueron los vestidos de seda y los de terciopelo y satén, encajes también y bordados, capotas y guantes, porque la corbeille había sido de extraordinaria calidad. Lo último en arrojar al fuego fue un pequeño atillo de cartas, notas inocentes que Desiree le había enviado durante sus días de noviazgo. Había un trozo de carta al fondo del cajón en donde las había sacado, pero no era de Desiree. Era parte de una vieja carta de la madre de él a su padre. La leyó. Daba gracias a Dios por la bendición del amor de su marido. Pero, por encima de todo, había escrito: día y noche, doy gracias a Dios por haber permitido que nuestro querido Armand no supiera nunca que su madre, que lo adora, pertenece a esa raza maldecida por el estigma de la esclavitud. Y hasta aquí va este cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó la historia, no olviden darle me gusta, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Aquí los espero con una nueva lectura. Gracias.